Dios te bendiga mucho, qué lindo es poder reencontrarnos en Odres Nuevos, esta propuesta de renovación espiritual permanente, de animarte a vivir esa renovación espiritual permanente y que va ligada a poder reflexionar desde la perspectiva de la palabra de Dios sobre las temáticas importantes de la vida, las temáticas de tu vida, de tu propia experiencia y también de la nuestra. Como siempre con el pastor Pablo Deiros, la bendición de tenerlo a él. Miren, el decorado que nos acompaña demuestra por qué el pastor Pablo Deiros sabe tanto y por qué yo estoy gordito. Él tiene de fondo libros y yo tengo de fondo, no sé qué son, manzanas o algo por el estilo, ¿no? Eso ya demuestra nuestros perfiles. Pero bienvenido, Pablo, otra vez a Odres Nuevos. Muchas gracias, contento de estar otra vez en el programa y bueno, esto es una experiencia riquísima de aprendizaje, Carlos. Es notable lo que uno aprende en este intercambio y también las oportunidades que tenemos de conversar con otros hermanos, pero en ocasión de este programa, ¿no? Y para mí, se imaginan, un privilegio, porque lamentablemente no tenemos la oportunidad con Pablo de encontrarnos, de vernos seguido, así que cada vez que nos toca hacer los programas es una bendición para mí poder charlar con él, aprender, compartir toda la riqueza que él tiene para volcarlo y que lo podamos hacer delante de una cámara para que esa riqueza no me quede a mí solo, sino que la puedas apropiar, la puedas aprovechar vos también, ¿no? Estamos trabajando, ya llevamos más de un año. Nos olvidamos es que estabas en Estados Unidos. Tendríamos que haber hecho un aniversario, alguna Sí, cosa sí, así. pero te voy a esperar cuando vuelvas a Buenos Aires, de Estados Unidos. Ahí vamos a hacer algo. Le vamos a decir ahí a Analía que nos prepare una fiestita, un lunch. Una tortita. Tengo que hablar de esto porque estoy con los 40 días de ayuno, ¿no? Y entonces me moviliza lo Bueno, otro, ¿no? mira, Pero matamos dos pájaros de un tiro, el cierre del ayuno y el aniversario. Así así que es, así le es. agregamos alguna otra cosita más y Para completar la mesa. Bueno, aquí estoy con mi cafecito para que vean que estoy cumpliendo con el ayuno, pero estamos compartiendo cada semana con la Biblia de la Nueva Reforma, una Biblia que queremos que sea una ayuda para tu vida personal, devocional, una ayuda para tu ministerio, en la enseñanza, en los grupos pequeños, en el pastorado, y que vos la podés conseguir allí en Editorial Peniel, escribiendo, contactándote, entrando a la página de Editorial Peniel, a la web de Editorial Peniel, o también acercándote a alguna de los locales de Editorial Peniel, donde la Biblia de la Nueva Reforma, que editó el pastor Pablo Deiros, de la cual yo también participé escribiendo las introducciones, está para que vos seas bendecido. En el último programa estuvimos charlando, conversando sobre el libro de Ruth, y introdujimos un poquito el libro de Ruth, nos escandalizamos con algunas de las teorías de Pablo sobre el libro de Ruth. No, mentira, muy, muy, muy interesante, sobre la autoría femenina del libro de Ruth y todo lo que eso implica. Pero sobre todo estuvimos compartiendo eh, el elemento central del mensaje del libro de Ruth, ¿no? Es una historia de amor, como nos decía Pablo, pero una historia de amor siempre las historias de amor son las más taquilleras, ¿no? Por eso las novelas de amor son las que más se ven, ¿verdad? Pero la autora o el autor, si no te gustó
la teoría de Pablo. El autor o la autora del libro de Ruth ha tenido la capacidad de usar esa historia de amor que la tradición oral venía repitiendo por siglos para también meter, ¿sí?, en la conciencia colectiva del pueblo de Dios, la voluntad de Dios en algunos temas y afirmar que la legislación del pueblo de Israel era para vivirla. El programa pasado celebrábamos que un valor o alguno de los valores centrales del Evangelio, centrales del corazón de Dios, pudieran estar establecidos en la legislación de una nación, de un país, y acá en el libro de Ruth verlo en la vida práctica de Ruth, pero cuando esa experiencia, esa vivencia de Ruth es llevada luego a la literatura, la vida de Ruth es una historia, y luego se transmite oralmente y luego se transmite literariamente. La intención también de quien transmite la historia oralmente, como también de quien la transmite literariamente, y Dios que está detrás de esa intención, es afirmar, es decir, lo que está en la ley, lo que está en el corazón de Dios, debe ser vivido como lo vivió Ruth, como lo vivió Boaz, como lo vivió Noemí, ¿no? Y el programa pasado vimos una de esas leyes, la ley de los rebuscos, que básicamente era que quienes cosechaban debían dejar en las ramas de los árboles algo de fruto, debían dejar cuando caía al piso algo de las espigas en la cosecha para que viniera detrás la gente más pobre del pueblo, en el caso de Ruth, de la aldea de Belén, para que pudieran recoger y tener sustento propio en medio de la necesidad, principalmente extranjeros, viudas y huérfanos, ¿no?, que era el grupo más desprotegido en la estructura económica y social de aquel entonces. Hoy vamos a ver otra de las leyes, Pablo, te propongo que veamos otra. Vos la introdujiste en el programa pasado y yo te frené porque quería guardarla para el programa de hoy, que es, el nombre es la ley del levirato, ¿no? También aparece en el libro de Deuteronomio, más específicamente en este caso en el capítulo 25. Y es otra ley que expresa el espíritu de restitución, ¿sí? Les voy a leer el pasaje bíblico de Ruth, cómo lo vivieron ellos ahí en Belén. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Elimelec había sido el esposo de Noemí. Noemí, en medio de la necesidad, pone a la venta una de las tierras que pertenecieron al campo de ella y de su esposo. Y entonces dice: yo decidí hacerlo saber y decirte, porque le está diciendo al pariente, que la compres en presencia de los que están aquí sentados. Es decir, se convocó, la ley establecía que había que convocar a los ancianos del pueblo, que no eran los viejitos solamente, sino que eran las autoridades legales del pueblo, los que ejercían el gobierno comunitario del pueblo. Se los juntaba, se sentaban allí para juzgar, y en presencia de los ancianos se llamaba al pariente más cercano, o a los parientes más cercanos de la viuda en este caso, y se les ofrecía redimir. Ese es el centro de la ley del levirato. Rescatar, en este caso, una tierra. Y entonces le dijeron a este pariente: si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. El que está diciendo esto es vos. Vos querías redimir no solo el campo de Noemí, sino también casarse con
Ruth la Moabita, que era la viuda, la pariente viuda. Y entonces convoca a otro pariente que en la línea de parentesco estaba más cercano a Noemí y a Ruth. Le pertenecía a este otro pariente el primer derecho a la redención, al rescate. El rescate tenía digamos, una participación positiva para el que rescataba, que es que se podía quedar con una tierra, con una propiedad, pero también tenía una responsabilidad, que era comprarla, y tenía la responsabilidad de que si rescataba, rescataba todo, ¿sí? Este pariente quiso rescatar la tierra de Noemí, pero no quería casarse con Ruth. Y entonces, como la ley establecía que debía rescatar el paquete completo, el combo completo, no podía elegir la hamburguesa sin las papas fritas, tenía que ser todo junto, ¿sí? Tenía que rescatar, quedarse con el campo, y eso era beneficioso para él, pero tenía que asumir ahora la responsabilidad de sostener a una viuda, o en este caso a dos viudas, como eran Noemí y Ruth, casándose con Ruth. Y este pariente, cuando se entera de esto, dijo, no, claro, tal vez ya tenía esposa y la esposa le dijo, mirá, ni se te ocurra. No sabemos la historia, el entretelón detrás del otro pariente. Lo cierto es que este pariente renuncia a ser el primero en la línea de rescate y entonces ahí aparece vos diciendo, yo redimiré, ¿no? Así que esto es La una historia. de las Sí, partes centrales de la historia de Ruth. exacto. Y lo describiste con lujos de detalles y expresando muy bien los particulares, artículo por artículo, la ley del levirato. Quizás la pregunta que cabe hacer ahora es qué es lo que estaba detrás de la ley del levirato. Porque aún cuando está en la Biblia, vos recordabas que está presente ya en el libro de Deuteronomio, aun cuando está en la Biblia, nos llama poderosamente la atención, porque es muy extraña a nuestra legislación y especialmente también a nuestras costumbres. Nosotros no tenemos algo ni siquiera parecido, ¿verdad? Pero no tenemos algo ni siquiera parecido porque el régimen político, social y económico en el que nosotros vivimos es totalmente diferente a lo que era en esta sociedad patriarcal, agraria, muy ligada a la tenencia de la tierra. Lo que está detrás de la ley es una provisión muy justa, muy misericordiosa de parte de Dios para garantizar la supervivencia de su pueblo y que el pueblo no terminara desapareciendo de la faz de la tierra por actos de injusticia, de desconsideración, de falta de amor, de comprensión, de competencia, que terminaran por liquidar al pueblo como unidad social, como entidad social. ¿Qué es lo que estaba detrás de la ley del levirato? Para decirlo en una palabra, lo que está detrás de la mayor parte de las legislaciones bíblicas, especialmente en el Antiguo Testamento. Está detrás el principio de la vida. Hace algunos programas atrás hablábamos de esto y señalábamos que el núcleo, el eje ético y espiritual de la Biblia, y en este caso del Antiguo Testamento, es el principio de vida, y la vida que conocemos, la vida humana. El régimen de tenencia de la tierra, en este tiempo imaginario en el que se desarrolla el relato de Ruth, era un régimen con el cual la tierra pertenecía al clan, a un determinado clan. Ese clan tenía un derecho de propiedad, de uso de la tierra,
pero no en el sentido de propiedad privada que nosotros tenemos a partir del siglo XVIII y de la filosofía especialmente del siglo XVIII con John Locke y otros que establecieron el principio de propiedad privada. Entre los hebreos, la tierra era propiedad de Dios, pero Dios la distribuía a los distintos clanes, al ser humano, para que la administrara, la cultivara, la cuidara, la mejorara. Esto se ve clarito ya en el relato de Génesis, especialmente en el capítulo 2. Entonces, Boz era dueño, entre comillas, de una parcela de tierra cuya responsabilidad era preservarla, cuidarla, cultivarla, vivir de su fruto, pero también de su fruto era responsable de compartirlo con otros seres humanos que estaban en necesidad y por distintas circunstancias se habían quedado sin el usufructo de la tierra. Esta era la situación de Noemí. Al morirse el marido, la tierra pasa a manos de otro en la familia. La cuestión es que Noemí no tenía tierra propia para el cultivo y dependía de la tierra en manos, en administración de los parientes más cercanos. El mismo principio que rige para la tierra, que en definitiva es un principio de vida, porque la tierra no es un yermo, no es un desierto, es tierra cultivable o tierra para cultivar. La tierra tiene sentido, la administración de la tierra tiene sentido si se cumple el mandamiento bíblico de cuidarla y de hacerla producir para alimentar y demás. El mismo principio se aplica a la mujer. ¿Por qué? Porque lo que se entendía es que detrás que la mujer, a ver si lo explico, más allá de un sentido poético, la mujer era un terreno sobre el que se sembraba la vida. Es decir, esta idea poética o esta metáfora aparece en la Biblia. La mujer es el suelo sobre el que el varón pone su semilla para que germine una vida nueva. El futuro del clan, el futuro de la familia, el futuro de la persona está en la generación de hijos como también en la producción de alimentos en la tierra. Entonces, la legislación que tiene que ver con la supervivencia es una legislación que provee de mecanismos para garantizar la continuidad de la vida. Y la continuidad de la vida depende de la continuidad de la administración de la tierra y de la administración de la vida humana a través de la procreación. Por eso, en la ley del levirato no solo contempla quién va a poseer la tierra, quién va a administrar la tierra que quedó en manos de la viuda y quién va a producir los hijos para aquel que murió. Tiene que ser un pariente cercano. Por eso la tierra la hereda el pariente más cercano, generalmente un hermano de sangre, pero también hereda a la mujer del hermano o del pariente más cercano, no simplemente para incrementar el harem por una cuestión de más chances de entretenimiento sexual, sino para tener hijos con esa mujer que garanticen la continuidad del nombre, la continuidad de la vida de esa persona. Es una ley muy importante que hay que entenderla en el marco cultural en el cual esta ley se generó. Lo que está detrás no es simplemente una cuestión de posesión de la tierra, porque no había un concepto de propiedad privada, ni de meter una mujer más en mi cama para mayor entretenimiento, porque no ese es el concepto.
Lo que está detrás es la continuidad de la vida, que de alguna manera se expresa en la continuidad del nombre, en la continuidad del clan, en la continuidad de la herencia familiar, pero en términos de vida. Es interesante, Carlos, en este sentido, que esta ley, que tenía por detrás un principio tan noble, tan extraordinario y tan adecuado para aquel momento, como era garantizar la continuidad de la vida, tanto en el campo como la vida humana en la familia, también fue mal utilizada. También fue objeto de especulación. Y hay ejemplos en el Antiguo Testamento de la buena aplicación de la ley, en casos de la aplicación de la ley del levirato, como también de malos ejemplos, en los que se hizo abuso de la ley del levirato para apropiarse de la tierra o a ganarse a una mujer. Y el peor caso en toda la Biblia es el encontronazo que tuvo Jesús con los maestros de la ley en el templo, cuando argumentando en contra de la enseñanza de Jesús sobre la resurrección, apelan a la ley del levirato utilizando un caso imposible y ridículo. El caso de la viuda negra, que tuvo 7 maridos y todos murieron, y la pregunta de estos maestros de la ley a Jesús fue: ¿de quién va a ser después de la muerte? Lo que querían estos hombres era ridiculizar la enseñanza de Jesús de una resurrección personal, de una vida después de la muerte. Pero la idea que ellos tenían no era la idea de la continuidad de la vida, sino la idea de, primero, ridiculizar a Jesús, y segundo, pensaban de la mujer como un objeto que se transfería, como un jarrón de la tía abuela o un sillón de la abuela o un mueble más o algo por el estilo. Esto hace del relato de Ruth realmente otra vez un relato único y fantástico en el Antiguo Testamento. Si uno considera detrás de la aplicación de esta ley el hecho del valor único y extraordinario que Dios le da a la vida humana, o a la vida con mayúscula, en este sentido. Qué bueno, qué bueno. Todo el hilo conductor, uno de los hilos hermenéuticos para comprender la palabra de Dios es el tema de la vida, ¿no? Porque ese es el valor supremo para Dios, ¿no? Los alemanes en hermenéutica acuñaron una palabrita alemana que la usamos en diferentes contextos, ¿no? ¿Cuál es el estilo literario de la Biblia? Es la Heilsgeschichte, ¿no? Que significa historia de la salvación, ¿no? El hilo conductor de toda la Biblia, no importa qué pasaje tomemos, es la intención de Dios de salvar la vida, de promover la vida, aquí en la tierra y por la eternidad, ¿no es cierto? El pecado, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva del Señor es vida y vida eterna, ¿no? Entonces, siempre una aproximación cualquier aproximación que hagamos al texto bíblico no debe hacernos olvidar, no debemos perder de vista este marco global, general, integrador de todo el texto bíblico, que es la obstinada búsqueda de Dios de darnos vida, de preservar la vida, de establecer una vida que merezca ser vivida, de que vivamos una vida abundante, de que podamos recuperar lo perdido allí en el jardín del Edén, con la certeza de tener vida eterna. Ese es el tema de Dios, ese es el tema de Dios, y que nos moviliza a nosotros en todos los órdenes de la vida, a que seamos personas que procuran la vida,
que enaltecen la vida, que enriquecen la vida, que la levantan a mayores niveles, la propia y la de los demás, ¿no? Recién una nota solo economicista al comentario que acabas de hacer, Pablo, ¿no? Mientras hablábamos de esta ley del levirato, que es nada más y nada menos que la ley del rescate, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? El que redimía, el pariente que redimía, se llamaba Goel, ¿no? Que Claro, es el redentor. redentor, el rescatador, el redentor, ¿no? Y una nota de economicista, ¿no? Pero que tiene que ver con el concepto de vida, ¿no? Qué trágico que en nuestro mundo, en este mundo de pecado, de dominio del diablo sobre el sistema, en este mundo de capitalismo salvaje, cuando se habla de rescate, se rescatan los poderes financieros, se rescatan los grandes bancos, cuando hay un shock en la economía a nivel mundial y cientos, miles de millones caen porque alguien en el nivel de los poderosos de la tierra toman una decisión y cientos y miles de millones de personas caen por debajo de sus estándares, pierden puestos de trabajo, pierden propiedades, pierden los ahorros. Cuando los gobiernos deciden establecer una ley de rescate, de salvataje económico, en lugar de aplicarlo a las grandes masas de personas, a la cantidad de gente que de la clase media pasó a ser pobre y que de la clase pobre pasó a ser indigente, el salvataje va para los poderosos que provocaron ese mismo desastre, el poder financiero, los grandes bancos, ¿no? Sí, La iglesia también allí tiene que tener un mensaje de vida, de exacto, vida. exacto. Sí, Carlos, y no solo en la esfera económica, en la esfera política y en la esfera social y aún cultural, esto se ve muy clarito y Ruth tiene en este sentido un poderoso mensaje al que debemos prestar atención. Fíjate vos cómo termina la historia de Ruth en el libro de Ruth. La historia no se corona con la propiedad de la tierra. Es decir, la historia no termina diciendo de que por fin Noemí recuperó su patrimonio que había perdido con la muerte de su marido. No dice eso. Tampoco dice que por fin Boz adquirió esposa, lo cual era un bien patrimonial muy importante, sino que la historia lo que dice es que Boz continuó con su cultivo y todo lo demás, la vida continuó su proceso y alimentando y llenando las necesidades físicas de las personas, pero Boz terminó siendo padre y padre con Ruth como madre. El final feliz en esta película no es una abultada cuenta bancaria, no es un clan que gobierna y se impone sobre los demás por acumulación de poder y riqueza, no es que queda demostrado que una multinacional hecha con una mujer israelita, Noemí, y otro israelita poderoso local de Belén como Boz, y con una extranjera como Ruth, funciona mejor que una empresa nacional y popular. El final feliz es que Boz y Ruth engendran un hijo que va a ser el padre de David, que va a ser el padre de Salomón, que van a ser los antepasados de Jesús, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La historia de Ruth, cuando cae el telón, lo que la gente tiene que aplaudir no es que se armó una pareja y todos aplauden, como decía aquel Roberto Galán. Roberto Galán, ¿no es cierto? Sino que cae el telón y lo que la gente aplaude es: la vida continúa, la vida
continúa conforme el designio eterno de Dios. Pueden ocurrir las peores desgracias, puede venir la muerte a la experiencia humana, puede venir el desastre económico, puede venir el colapso político, puede venir la insensatez y el vacío cultural y la anarquía social. Pero cuando caminamos bajo la ley de Dios, la vida siempre sale airosa, siempre sale triunfante. Y la verdad que en cualquier historia humana y en cualquier historia de una sociedad humana, lo más importante no es lo que ocurre acto tras acto en el escenario, sino cómo termina la historia antes de que caiga el telón. Ruth, en ese sentido, creo que nos da una enseñanza muy grande. Y me parece que en el sentido en que hemos ido caminando hoy en nuestro diálogo, ese mensaje es un mensaje de vida. No es simplemente el cumplimiento de una ley mecánico y obligatorio y porque no tengo más remedio o porque la desesperación me impone esto, sino que es someternos a la voluntad de Dios de manera voluntaria, inteligente, obediente y humilde, sabiendo que al final hay vida, vida. Hay vida para el campo, hay vida para la gente, hay vida para el matrimonio, hay vida que tiene sentido en los eternos propósitos de Dios de redención. El énfasis que vos pusiste sobre la cuestión de redención es el otro elemento clave acá en toda esta historia. Es la redención de la vida para que llegue a su plenitud conforme los designios de Dios. Qué bueno esto, Pablo. Vamos a tomarnos de aquí para nuestro cierre y nuestra oración de cierre, ¿no? Tratemos de hilvanar juntos estos elementos que hemos ido desgranando en el programa de hoy, ¿no? El elemento central de la intención de Dios, que es la vida. La continuidad, otra palabra que hemos estado utilizando en la charla, ¿no? El rescate, el Goel, el que redime, ¿no? Y la ascendencia, descendencia de Jesús, ¿no? El Goel por excelencia, el Redentor por excelencia, el que vino de esta historia de rescate, que es el libro de Ruth, de esta historia que nace en el corazón del Padre, de darnos siempre nuevos comienzos para que la vida fluya, para que la vida continúe, para que la vida explote en abundancia, ¿sí? De ahí viene el Señor Jesús, el Goel con mayúsculas, el rescatador, el redentor con mayúsculas, ¿no? Y entonces quiero que tomemos esto para nuestro cierre, ¿no? Para poder orar en esta dirección. Tal vez haya alguna persona que está viendo nuestro programa y que todavía no tuvo una experiencia con Jesús, y que sí tiene muchas experiencias de dolor, de pérdida, y que le suena lindo toda esta historia, pero quizá esté pensando, ¿será aplicable a mi vida en este tiempo? Esto que tiene tantos años de distancia, que pertenece a otro entorno, contexto histórico, cultural tan diferente al mío, ¿tendrá aplicación a mi vida? Bueno, la aplicación es que el corazón de Dios nunca cambia, que Dios sigue con la misma intención. La aplicación que esto tiene es que Él sigue queriendo darte vida y vida abundante y vida eterna. Y que Él, no importa la circunstancia, como nos decía Pablo recién, en un nivel global, cultural, social, político, pero tampoco importa las circunstancias personales que te hayan tocado vivir, nada de eso impide que el corazón de Dios y su propósito de darte vida sigue permanente, persistentemente buscándote
para que eso ocurra. Y lo que aplica a tu vida también es que Jesús, el Redentor, el que vino a dar su vida en rescate por muchos, ¿sí?, sigue siendo el mismo y sigue Amén. estando a tu disposición, ofreciéndote. El que en mí cree no se perderá, sino que tendrá vida, vida abundante y vida eterna. Y también el mensaje es para hermanos en Cristo, para líderes, para pastores, que en algún área de nuestra vida estemos experimentando pérdida, muerte, dolor, extravío. Bueno, el Dios de Ruth es el mismo Dios tuyo y Amén. mío. Es el Dios de la doble, de la triple, de la infinita nueva oportunidad. Es el Dios de los nuevos comienzos. Es el Dios de la restitución. Es el Dios que toma la iniciativa y sale a rescatarte. Tal vez personas cercanas a vos, en las que confiabas, en las que tenías tu soporte emocional. Tal vez bienes en los cuales vos apoyabas tu confianza y tu seguridad. Tal vez circunstancias que te han tocado vivir han venido a ocupar en la historia de Ruth el rol del pariente que no quiso rescatar. Y no te quisieron rescatar, tal vez no te dieron el amor que precisabas, tal vez no te dieron las oportunidades en la vida que vos merecías, tal vez no estuvieron cerca de vos cuando lo precisabas. Son como ese pariente que pensó solo en él, en su interés, en su conveniencia, y no pensó en el Espíritu de Dios de la continuidad de la vida y en estas dos viudas necesitadas. Pero el descendiente de vos, Jesucristo de Nazaret, el nacido en la misma aldea de vos, en Belén, el pan de vida, está listo para darte a vos la oportunidad, la nueva chance. ¿Para qué? Para que el propósito original del Padre, de que tengas vida y vida en abundancia y por la eternidad, se haga realidad en tu vida. Entonces, no importa cuál sea el área de tu vida donde estés experimentando sufrimiento, dolor, pérdida, este es el momento en que el Señor sale a tu encuentro y te dice: yo soy tu pariente más cercano. Mi nombre es Jesús, hijo del mismo Padre que vos. Por lo tanto, soy tu hermano. No hay pariente más cercano que yo. Y yo vengo a rescatarte. Yo vengo a pagar el precio de la redención, el precio del rescate. Lo pagué en la cruz del Calvario, pero ahora lo activo para tu propia vida en esta circunstancia que estás atravesando. Quiero que oremos, Pablo, quiero que tengas una oración en esta doble dirección, si hay alguien que todavía no conoce a Cristo, y también pastores, líderes, hermanos en Cristo, amados que están con nosotros en el programa de hoy, que tal vez están pasando por una circunstancia crítica como la de Noemí, como la de Ruth, o diferente, pero del mismo peso de dolor, que puedan experimentar el rescate de parte del Señor. Señor nuestro, historias como la de Ruth y reflexiones como las que hemos ido hilvanando alrededor de esta historia nos llevan a convencernos una vez más de que tu voluntad para todo ser humano es vida y vida en abundancia. Es cierto que para algunas de las personas que están compartiendo esta conversación, es probable que todo lo que tengan por delante sea muerte, señal de muerte. Hay depresión, hay enfermedad, hay temor, hay sombras, contradicciones, falta de luz, de orientación. Todo parece negro, todo parece terminarse, todo parece estar muriendo. Pero esta no es tu voluntad. Tu voluntad es vida y vida en abundancia para todas tus criaturas.
En el nombre de Jesús, quiero pedirte que tu Espíritu Santo esté tocando estos corazones que ahora están confundidos y desesperanzados, tristes, deprimidos, y que puedan ver en Jesús la fuente de la vida verdadera. Tal como Él dijo, yo soy la vida. Y que esa vida ellos puedan recibirla, apropiarse de ella y vivirla conforme a tu voluntad para encontrar un destino mucho más feliz para sus vidas. Gracias también, Señor, porque en este libro de la Biblia podemos también encontrar cómo tus promesas se cumplen y cómo la fe, cuando es ejercida con paciencia, con una confianza profunda en tu palabra, termina también por generar vida. Noemí nunca se había imaginado que siendo una mujer mayor y viuda y teniendo a sus nueras solteras, viudas ellas también, un día iba otra vez, como ella misma lo dice en este libro, a tener un bebé en sus brazos. Nunca se imaginó eso, que la vida iba a brotar en algún sentido de ella. Ruth, una viuda joven, extranjera, marginada totalmente, jamás se imaginó que iba a ser madre y madre de alguien que habría de generar una secuencia generacional extraordinaria que terminaría por dar a luz al Mesías. Las cosas que vos hacés, Señor, son realmente extraordinarias, y aún cuando desde el punto de vista humano ya no hay chance, ya no hay oportunidad, ya no hay solución, ya no hay salida, vos seguís teniendo la última palabra que se cumple simplemente cuando confiamos en ella. Y aun cuando es imposible para una mujer anciana tener descendencia o una mujer joven viuda tener descendencia, esta historia nos dice que la vida siempre triunfa sobre la muerte cuando es un don tuyo para todo ser humano. Ayúdanos a entender esto y a colocarnos del lado de la vida bajo cualquier circunstancia y a esperarla, verla florecer, verla madurar y expresarse y manifestarse en su riqueza de formatos y de expresiones, aún en nuestro caso personal, que frente a las dificultades, frente a esas aporías insalvables de la vida, nosotros también sepamos que la vida siempre, siempre, siempre triunfa sobre la muerte, sobre la condenación, sobre el infierno, sobre todo lo negativo, sobre las tinieblas, sobre las maquinaciones de Satanás. Llenanos de tu espíritu de tal manera que el espíritu de la vida de Jesús nos desborde, de manera también de compartir esta vida con otros que hoy andan por valles de sombra y de muerte, para que la alabanza de tu gloria sea perfecta en corazones agradecidos por el don precioso de la vida. En el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos, Padre. Amén. Amén, 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 amén. Qué bueno, qué lindo, qué bien. Sé vos también un impartidor de vida a la gente que te rodea, un impartidor de esperanza, de aliento, de justicia, de amor. Dios te quiere usar a vos para ser un impartidor de vida a todos. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo, otra experiencia tan linda de reflexionar con odres nuevos sobre la renovación de nuestras vidas. Te abrazamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.